Sí, no, nada que ver. De hecho, te digo que de lo poquito que alcancé a investigar ahí de este cuate de Guillermo, ¿no? Creo que es Ujú, Guillermo de Guillermo de Ockham. Ockham. O Sí, sea, qué interesante. A mí lo que me sorprende es, por ejemplo, el pensamiento que tenían en esa época que era el siglo XIV, según lo que leí. ¿es O correcto? sea, de decir, no tenían, pues, digamos que las herramientas tecnológicas de hoy, la manera de investigar, o sea, su pensamiento era muy, pues, no sesgado, ¿no? Por así decirlo. Sí. Eso es lo que más me llama la atención. Mira, ya encontré. Ente o entidad, viene del latín ens, es algo que Ujú. de alguna manera está determinada o que existe. O sea, ya sabes qué es, ¿ok? Y ese Ok. es tu ente. Entonces, cuando dice en igualdad de circunstancias, se refiere precisamente a eso. Es decir, tú puedes tener una teoría, ¿ok? Y otra persona puede tener otra teoría, ¿ok? Ajá. Y esa teoría tiene ciertos entes o hechos, ¿ok? Ok. Entonces, si tus hechos los puedes relacionar con algo que existe, o sea, entonces dices, pues esto puede ser real. O sea, Por decir, pudiera ser válido, por pudiera ser decir. válido, pudiera ser válido. Por ejemplo, cuando surgió lo de las vacunas allá las primeras vacunas. O sea, Ajá. antes de que surgiera eso, ¿qué es lo que la gente decía? Por decir, fulano de tal se enfermó. Ujú. Ok. ¿Por qué se enfermó? Porque le hicieron brujería. Él estaba sano un día y el otro día Y se enfermó. se enfermó. Entonces, tu ente en ese momento es ¿de qué se pudo haber enfermado? Pues brujería, o le hicieron mal de ojo, o un montón de cosas que para esa persona son reales y esos son sus entes, esas son sus circunstancias. Ujú. Pero otra persona dice, bueno, ¿y qué tal si hay pequeños bichos que se meten en nuestro cuerpo y dañan la composición de nuestro cuerpo y pues eso es lo que nos enferma? Entonces, pero si en esa época tú no sabes que existen microbios, que existen bacterias, que existen virus, Pues te van a tirar de loco, ¿no? exactamente, es correcto. Entonces, a mí cuando me pasó esto de lo del código da Vinci, güey, yo dije, no, en algún punto, yo dije, no, pues ¿cómo es que estoy loco, güey? Entonces, ¿cómo es posible que este vato, pues, pudiera se hecho este sacerdote se hizo millonario porque tenía unos pergaminos? No tiene sentido. A ver, supongamos que yo poseo unos pergaminos que dicen, o un documento que dice quién mató a John F. Kennedy. Claro. Ok, ¿Cómo vas a hacer dinero ¿cómo con voy a eso? hacer dinero con eso? Sin que tal vez te desaparezcan O que antes, me ¿no? desaparezcan, exactamente. O sea, si la Iglesia Católica, o sea, torturó en la Inquisición a gente, ¿por qué a este señor no le hacen nada? ¿Cómo se Exacto. protege? Entonces empiezas así y ese es el pensamiento deductivo que hacemos, ¿verdad? Ujú. Pero Claro. en un punto yo no lo hice. Yo me dejé llevar por la emoción, porque mis entes decían, no, sí, pinche iglesia, Es que la iglesia son los... exactamente, exactamente. Le diste, creo que un punto que tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, dices, mis emociones, o bueno, está llevándome por mis emociones, ¿no? Y precisamente ahí es cuando sí seguimos actuando, no necesariamente pensando, porque la motivación es distinta, ¿no? Es Ahí cuando correcto. ya la curva de emociones pasó, fue cuando tú empezaste a decir, a ver, espérate, o sea, y empezaste a analizarlo diferente, Es ¿no? correcto, es correcto. Yo empecé, eso es precisamente lo que nos pasa, güey, y yo creo que eso es lo que no le pasaba al Guillermo de Ockham, porque ese señor vivía, primero era sacerdote, vivía en una época Ajá, que pues era más lenta, ¿verdad? No había tanta velocidad, entonces te da tiempo para pensar, para procesar. para procesar la información, para cuestionarla. Ujú. Pero ahorita, actualmente vivimos en un mundo que es tan rápido, güey. O sea, simplemente ponte a ver lo que hiciste esta semana, todo lo que hiciste esta semana de tu trabajo,
Y si lo comparas con una persona de hace 300 años, lo que hacía en una semana, o sea, en un día estoy seguro que en términos prácticos hacemos lo que una persona hacía en 1 o 2 semanas hace 200 años o 300 años. Sí, más o menos, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si decías, no, pues es que hoy fui a visitar a mi mamá y tu mamá, tú vives en Santa Catarina y tu mamá está viviendo en San Nicolás, pues tenías que irte en caballo, güey, o tenías que irte caminando y pues era un chingo, o sea. Entonces, desde Sí, no, te ahí tomaba mucho te tiempo. tomaba mucho tiempo y ese tiempo era bueno porque te ayudaba a estar pensando, a estar analizando. Ahorita tenemos que tomar decisiones tan rápidas, que no nos damos esa oportunidad de cuestionar y de pensar. Ujú. Y como tú lo acabas de decir, la emoción, la emoción la puedes usar para cosas así, te puede servir mucho y también te puede ser perjudicial, güey. Sí. Depende en qué le enfoques, ¿no? Es correcto. Pero es ahí donde podemos decir, ok, ¿qué era lo más sencillo? Por ejemplo, en el caso de este padre de allá de Francia, pues es que es muy probable que el vato hizo su fortuna por sobornos. Y aquí De ocultar viene, información o algo es así, ¿o qué? correcto. Porque ¿qué es lo que hacía la gente de esa época? Pues iba a confesar sus pecados. Mm. Confiesas tus pecados, dices, no, pues es que, por decir, le fui infiel a mi esposa y de repente ya tienes una información. No, pues es que le robé maíz al patrón. Ya tienes otra información. Y así, entonces, si a una persona que es corrupta por naturaleza le da cierta información, pues va a aprovechar. Y después eso es lo que se cree que hizo ese sacerdote, Ok. que que su dinero fue hecho a base de corrupción de la gente adinerada del De pueblo, de chantaje y todo eso. chantajes, etcétera. Entonces, mira, pues yo sé que hiciste tal cosa y eso. Entonces, así es como se cree que hizo su fortuna. Obviamente, en algún punto, pues dejó de percibir esa fortuna y murió como cualquier padre, ¿verdad? Pero hubo una época en donde tuvo mucho dinero, la iglesia tuvo muchas remodelaciones, y se hizo una teoría, por la emoción y el chisme, se dijo, no, pues el vato sabía algo, pero no Claro. nos detuvimos a pensar, ¿eso tiene sentido? O fíjate, digo, a veces, digo, viendo el tema de la ficción o de la películas, ¿no? No sé si has escuchado o leíste los libros de Caballo de Troya, de JJ Benítez. Leí el primero y ya no encontré nunca el libro dos. Digo, Ahí esto es tengo en los yo, tengo varios. ochentas. Pero Yo sí, tengo el varios. primero está, dices, no manches, esto sí puede ser real. Y hasta que, Exactamente, a eso voy. Digo, es una historia que también causó controversia, no tanto como la de Dan Brown, porque no llegó a a a la la pantalla televisión, grande. sí. Sin embargo, también tiene ahí muchos detalles que pudieran ser cuestionables, ¿no? Yo lo Sí, empecé a leer y me clavé y leí hasta el tercer libro y compré más, pero no los he leído porque pues están muy chonchos, ¿no? parecen el de eso, güey. Es como el libro de eso, son unos O el del librotes Conde de gruesos. El Montecristo, conde, ¿no? ándale, güey, sí. O Fíjate una enciclopedia. que cuando, hablando de Caballo de Troya y cambiando el tema, pero esa te digo, yo soy muy pinche, ¿cómo se llama? Acepto muchas cosas a veces sin detenerme a cuestionar y eso es algo que estoy trabajando mucho, pero cuando leí Caballo de Troya, yo realmente pensaba que eso era real. Hasta que obviamente entré a la universidad, yo leí Caballo de Troya como cuando tenía como 13 años, por ahí, 93 o noventa y Órale. cuatro Y el libro uno, porque mi mamá lo tenía ahí, este, y dije, no, esa madre Y ya cuando me metí a la carrera y que empecé a estudiar las computadoras, dije, no, eso no se puede. Dije, porque sí me quedé con esa y dije, a ver, ¿cómo decía que era una computadora cuántica o no sé qué más? Dije, no, eso no se va a poder. Eso es imposible ahorita, ¿verdad? No sé si en algún momento, creo que sí hay un concepto de computación cuántica, pero no me sé los detalles. Pero sí, Son secretos de la NASA todavía. no, fíjate que es de una universidad, güey. Hasta hay un video donde el primer ministro de Canadá Ujú, está en Trudeau. Trudeau,
está en una plática y explica lo que es la computación cuántica y yo, chinga, ¿a poco ya lo sacaron? Pero ya no he Sí, investigado más. ya la venden en Amazon, ¿no? Todo venden en Amazon, hermano, todo lo venden. Oh, sí. Este, Oye, pues retomando un poquito, ya nos fuimos un ya nos poquito salimos, sí, hacia sí, un sí. lado. Pero pues Regresemos. retomando esa parte, sí, esa cuestión pues yo creo que no solamente sirve como para aterrizar una idea o una emoción o algo así, la navaja de Ockman, para, ¿cómo decirlo? Como cuestionar también sirve para resolver, ¿no? Es correcto. Sí, porque de hecho eso es lo que los científicos hacen. Ok, De una manera u otra, ellos siempre se van por la respuesta más sencilla, la más obvia. Entonces, si están analizando un patrón de un virus, cómo se comporta, dicen, ¿qué es lo más sencillo? Elon Musk, no sé, hace ujú, unos, no sé, como un año o una cosa así, platicó, hizo una referencia muy padre sobre las baterías. Y dice, supuestamente, las baterías es algo que él, obviamente, como está con lo de Tesla y sus carros y todo, pues quiere reducir el costo, ¿verdad? Entonces, él claro, usa el proceso de pensamiento que usa es, ¿cuál es la partícula más pequeña y simple de qué es lo más básico que se usa, que se necesita para esto? Por decir, para una batería, qué es lo que a fuerzas tengo que hacer o utilizar para crear una batería? No, pues tales metales, ¿no? X, Y, Z. Entonces, con eso en mente, él dice, ok, entonces si solo eso es lo que yo necesito para hacer una batería, ok, ¿cuál es mi proceso actual de hacer una batería? No, pues tienes que hacer ciertas cápsulas, ¿no? Y ahí es donde empieza su proceso creativo de decir, bueno, si mis piezas fundamentales son X, Y, Z, ¿qué pasa si en vez de hacer una cápsula lo hago una laminita ándale. o un papel? Entonces, esa es la manera en que él piensa para hacer un cambio de algo que ya existe. Ok, Y regresamos a cuál es la pieza más básica. Ahora sí que en igualdad de circunstancias, qué es lo más sencillo, qué es lo más simple. Y eso nos puede claro. servir indirectamente para crear cosas nuevas. Ok. Okay. Fíjate que me hiciste recordar mis años mozos de universidad. Yo estudié ingeniero mecánico electricista y había parte de diseño, ¿no? Diseño mecánico y toda esa onda. Y para no alargar, pues había varias técnicas, ¿no? Entre ellas el QFD, el CATUDA y el TRIS. Y esa que mencionas ahorita de Elon Musk, precisamente era la del TRIS, ¿no? Donde hace años en Europa, pues había la luminaria, digamos, mercurial de esa época, Uh -huh. donde eran como barras de carbono, que pues Ok. siempre las ponían así, una con otra, pero llegaba un punto en que el gap entre una y otra se hacía grande por el desgaste y ya no servían y se desperdicia la mitad, ¿no? De cada uno. Ok. Entonces, a través de unas técnicas así, me imagino que yo creo que tiene que ver con la teoría, bueno, con el concepto de la navaja de Ockman, Uh que de -huh. ahí nació ese concepto del tris, que en vez de ponerlos así, a partir de muchas teorías, los pusieron paralelos y se iban Es desgastando al mismo hacia tiempo, abajo. ¿no? Ajá. Ah, qué Entonces, chido. pero está increíble porque o sea, ahorita lo estoy relacionando con la navaja de Ockman, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, realmente te digo, lo estamos usando o lo hemos usado alguna vez sin saberlo. O sea, ¿qué es Sí, lo más claro. fácil? ¿Qué es lo más sencillo? Y eso, por ejemplo, cuando mencionaste de los carros, o sea, le diste en el punto clave, güey. O sea, cuando estás diagnosticando una falla en un carro, güey, te vas, por decir, eh, es que le muevo la llave y no prende, güey. Y pues dices, pues, ¿qué es lo más sencillo? Pues a lo mejor no tiene gasolina, ¿va? O Ajá, sea, exacto. y si te vas por lo más complicado, te vas, no, pues vamos a checarle, no sé, la marcha y te vas así, y digo, no, pues es que no tenía gasolina, pues era Exacto. lo Más más obvio, sencillo, lo ¿no? más obvio, pero no lo damos así. Y, Mm, por ejemplo, yo que estoy en la parte de sistemas y que estoy en el área de soporte, pues así me pasa, ¿verdad? O sea, muchos de los problemas que resuelvo, los resuelvo precisamente
porque uso a veces consciente y muchas